Hola a todos, bienvenidos. Soy Kelly Barbosa, colombiana desde Polonia, porque migrar no es solo cambiar de país. Por eso creamos Raíces en la Maleta. Hola, mi nombre es Dayani Rodríguez desde Bélgica y es aprender a empezar de nuevo lejos de casa. Es un espacio seguro para hablar sobre temas de migración. Hola, buenas tardes, buenos días. Mi nombre es Adriana Oaxaca, colombiana desde Portugal. Y muchas veces también vivir historias que nadie cuenta desde las experiencias reales en Europa y en cualquier lugar del mundo. Bienvenidos. Y recuerda, porque tus raíces siempre viajan contigo. Bienvenidos. Hola a todos, bienvenidos a nuestro capítulo número 7 de Raíces en la Maleta. En estos capítulos vamos a hablar sobre emprendimiento. Hoy nos acompaña Jimena Ríos, de nacionalidad argentina, una hermosa mujer dedicada a su hogar, a su hija de 8 años, a su esposo. Jimena es una mujer emprendedora, locutora, tejedora y ahora escritora. Vive actualmente en Polonia hace 4 años en la ciudad de Cracovia y desde allí cuenta sus experiencias a través de Instagram en @una argentina en Cracovia. Súper bienvenida, Jimena, a este espacio es seguro para ti, para todos nosotros, y gracias por estar aquí. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Me encanta, qué linda presentación. Y me encantan proyectos como este porque sé todo el esfuerzo que hay detrás y siempre es súper lindo saber que hay una comunidad, un espacio, hay dedicación, así que la felicito en principio por eso y bueno, y gracias por el espacio también. Bueno, Gracias, Jimena, Jimena. y nuestra pregunta clave, Jimena, ¿qué trajiste en tu maleta? Uno piensa que siempre cuando se habla de los emigrados dicen, puse media vida, ¿no? En una valija o en varias valijas, como si la otra mitad quedara en nuestro país, ¿no? Y uno piensa en lo difícil que es en dejar muchas cosas. Bueno, vos ahí contabas que escribí un libro y yo cuento ahí uno de los capítulos del libro que se llama Objetos, donde bueno, yo conté un poco la historia de cómo llegamos a Cracovia, cómo tomamos la decisión de venir. Y en ese capítulo particularmente hablo de algunos objetos que por ahí parecen una tontera o que no son muy valiosos, pero que sentimentalmente significaban mucho para mí, para nuestra historia. Y bueno, y tener que desprenderme de todo eso, elegir qué traerme también. Y eso, digamos, se reflejó no solo en los objetos, también en todo lo emocional, lo sentimental, lo que hay detrás, ¿no? De esos objetos, las expectativas también, ¿no? Porque uno viene con muchas expectativas y después, bueno, la realidad un poco nos va bajando a tierra y esas expectativas van a veces bajándonos un poco a la realidad del proyecto de que no siempre es como esperábamos en algunas cosas. Yo traje muchas ilusiones, o sea, veníamos después de un periodo largo de pandemia, como le pasó a todo el mundo. Y entonces, bueno, era como ver el mundo después de lo que había pasado, también había cambiado no solo nuestra historia, sino había cambiado el mundo. Y un poco creo que como que eso lo tomamos como una fortaleza y nos ayudó no veíamos tan seguido a nuestras familias, a los afectos, entonces como que lo tomamos eso, como una fortaleza, como una oportunidad para decir, bueno, acá tenemos que seguir. Así que bueno, eso un poco y después trajimos un montón de valijas. Pero bueno, eso, yo creo que lo que más trajimos fue esos sueños, expectativas, mucha esperanza de que el proyecto empiece a caminar, a funcionar. Gracias, Jimena. Para aclarar que valijas es maletas. Sí, valijas le decimos nosotros, pero maletas. Cuéntanos también, en la introducción que él habla sobre emprendimiento. Sé que no es fácil emprender desde nuestros países, o sea, en otro país, y nos gustaría saber cómo fue tu desarrollo en ese proceso de emprender en otro país. Eso me parece muy interesante. Bueno, ya como decís, emprender ya en tu zona de confort, que es nuestro propio país, es un montón. Y acá fue un desafío para mí porque, bueno,
yo no sé hablar bien polaco todavía. Y bueno, también lo que pasa culturalmente, ¿no? Que uno yo no conocía cómo era el mercado, cómo se manejaban las cosas, cómo se manejaba el dinero. Y uno lo va aprendiendo un poco con ese espíritu que tenemos los emprendedores, de que siempre hay algo que te moviliza, el querer aprender para poder resolver. Y en Argentina, mis tejidos eran más bien un hobby que un trabajo, pero me lo tomaba así con la responsabilidad de un trabajo porque es algo que hago con mucho amor y con mucha dedicación. Y bueno, acá tuve que aprender desde ir a comprar los materiales a una tienda, a conseguir muchas cosas, porque por ejemplo las agujas de tejido, muchas no me pude traer. Y entonces, bueno, ¿no? Saber cómo se piden en polaco, dónde se compran, cómo se dice el lugar donde se consiguen. Todo eso fue un gran desafío para mí. Y después, bueno, tener una comunidad, por ejemplo, que tenemos acá en Cracovia, y que hay muchas ciudades de Polonia, que es Latinas en Polonia, que me dieron la oportunidad de presentarme en algún momento en una feria y poder poner mi puesto, y ahí empecé con todo lo que es el marketing, la difusión, las redes, poder hacer un banner, o sea, todo de cero, todo de cero, con la dificultad del idioma, ¿no? Y bueno, y ahí empezó y en principio me manejo dentro de la comunidad, y después empezaron a llegar el mercado que estoy apuntando ahora, que son más los polacos, pero bueno, me cuesta llegar un poco por el tema del idioma, pero han sido muy generosos conmigo. Yo siempre digo que esta ciudad me eligió, me abrió las puertas. Nosotros terminamos acá de manera fortuita, no es que teníamos el sueño de conocer Polonia, de ubicarnos acá, y yo digo que Cracovia me eligió a mí y me abrió las puertas y me dio un montón de oportunidades. Y en el primer año de estar acá, tuve la oportunidad de escribir el libro, de presentarlo acá, con otros escritores latinoamericanos también. Y a mí me emociona porque, o sea, la historia del libro es cómo llegamos acá y cómo conocimos la ciudad en un principio, y cómo nos fuimos también de Argentina. Entonces, a mí me emociona. Me emociona cuando me dicen, ay, ¿por qué no lo traducís al polaco? Que lo queremos leer. Se acercó el día que lo presenté a una chica que tiene en un club de lectura en polaco, y me pedía por favor que si podíamos compartirlo, así que hicimos una traducción y lo leyeron para mí. O sea, esas cosas me alucinan. No me las imaginé en mi vida, o sea, real nunca en mi vida me imaginé. Wow, me encanta. Esa es una pregunta que tenemos del libro, pero la vamos a hacer casi al final. Bueno, Jimena, yo te tengo otra pregunta. Es acerca de las raíces, justamente esas raíces que traes de tu tierra, esas raíces heredadas para tu hija. ¿Cómo es esas raíces? ¿Cómo le heredas esas raíces a tu hija en estos momentos en Europa? Bueno, es más un trabajo de acompañar. Si bien en casa nos comunicamos en español, por supuesto, tratamos de que se exponga lo más posible al idioma, pero bueno, ella vino con 4 años y ya tiene 8, va a pasar a segundo grado, y empezó toda su escolaridad acá. Su maestra, sus primeros amigos, sus amigos ahora, o sea, toda su vida transcurre, salvo con mamá y papá, y en casa, toda su vida transcurre en polaco. Ella piensa en polaco, mezcla mucho, por ahí en una oración mezcla algunas palabras, o por ejemplo cuando habla en español quiere como declinar, y bueno, o sea, hace una mezcla muy rara, y tiene un acento que no es plenamente argentino. Habla como medio raro también, pero bueno, tratamos de reforzar lo más posible desde la conexión, no sé, ahora que estuvo el Mundial o las fechas patrias, para que también culturalmente pueda conectar con nuestras raíces, ¿no? Si bien es súper expansivo para ella, una cultura completamente diferente a la nuestra, también conocer, ¿no? Nosotros desde que estamos acá, yo en Argentina no tenía amigas de otras nacionalidades. Y acá fue como conocer un montón de otras culturas. Dentro de la comunidad de latinos también conocí, o me permito conocer cosas que no sabía en Argentina, y le damos mucho valor a las celebraciones, a saber por qué se festejan. Acá en Polonia, bueno, las fechas patrias son grandes, grandes celebraciones, pero también a veces festejamos las de Argentina. Gracias. Muy interesante. Comparto también tu historia porque también tengo un hijo y uf, el tema del idioma es
todo un reto para nosotras, las latinas. Oye, me encanta que tienes un libro muy hermoso llamado Volando, Historia de Migración. ¿Cómo fue todo el transcurso de hacer un libro y hacerlo, no sé, creo que desde Polonia, ¿verdad? Cuéntanos todo el desarrollo del Sí, libro, sí. cómo ha sido, dónde lo tienes, cómo lo Bueno, encontramos. Desde ya estoy quizás un interesada poco en... raro, pero a la edad de mi hija, entre los 8 y los 9 años, siempre tuve como ese sueño de escribir un libro. Siempre escribí desde muy chica, me encanta la escritura, la lectura. Pero bueno, siempre que pienso en grandes escritores, dicen escribí sobre lo que ya sabes o si tenés una historia. Escribí sobre lo que conozcas, sobre lo que sepas. Y me pasó que tenía una historia para contar, que era cómo nos habíamos ido. Y mi hija era muy chiquita en ese momento y mi temor era como que se olvidara de un montón de cosas, de cómo llegamos, no sé, tenía como eso de que tenía que dejarlo registrado y empecé a escribir un poquito antes de irnos. Empecé a escribir y después escribí mucho acá en Cracovia, los primeros días que llegamos y demás. Sentía que tenía que darle como forma y después de eso me llegó la oportunidad de hacer un taller de escritura que me permitió conocer también otras historias de otras emigradas maravillosas, todas mujeres increíbles, y nos proponían, si alguien quería escribir un libro, escribir el libro con una editora y todo lo que es la parte gráfica y los dibujos y demás. Y bueno, de ahí durante 4 meses trabajé plenamente en la escritura y en el desarrollo de las imágenes. Y bueno, cuando llegamos a la parte de las imágenes, a mí no se me complicaba tanto escribir porque ya tenía como una estructura de la historia y de lo que quería contar. Y llegamos al desafío de ilustrarlo y bueno, yo no sabía bien si usar fotos, qué usar, entonces se me ocurrió usar una muñeca tejida. Yo nunca había tejido una muñeca. Y bueno, le puse ciertas características físicas como mi pelo y algunas prendas como que trajimos de Argentina que había traído mi hija, como una camperita en color gris. Y bueno, la fui personificando y empecé sacándole fotos en mi casa en principio y después la llevé a recorrer la ciudad, le saqué fotos por Cracovia. Fue un trabajo, la verdad que era un libro para que ella no se olvidara y fue algo mucho más grande para mí porque me han escrito muchas familias que lo han leído en familia, porque cuento la historia de nuestra familia, y lo han leído en grupos familiares y me han contado esa experiencia. Y para mí, o sea, fue súper emocionante el que otros niños lo tuvieran como la experiencia del lado de Zoe, que es mi hija, y después se adueñó, por supuesto, de la muñeca, por lo cual la historia como que sigue un poco más viva. Y bueno, como que fue un sueño hecho realidad. Para mí todo lo que vino después fue como eso, como alucinante, el poder presentarlo acá. Hice una edición en papel en Argentina, en la editorial Editores de Argentina. O sea, un sueño para mí. Se presentó en la Feria Internacional del Libro en Argentina y se presentó acá en Cracovia también. Así que yo estoy feliz. O sea, para mí es un sueño cumplido y tengo ganas de seguir escribiendo. Me falta un poco de tiempo. Pero bueno, ahí viene la segunda parte. Súper, súper, genial. Ya estaremos buscando nosotros también el libro. Creo que las tres ya tenemos curiosidad de Sí, gracias, sí. Está qué bueno porque todos tenemos una historia de migración, de cómo nos fuimos, pero bueno, toca algunas fibras que, no sé, la familia, los objetos, las historias sí son propias, pero creo que todos tenemos como ese hilo conductor de los emigrados que es el vuelo, por eso se llama volando, que es ese vuelo que hacemos que solamente los que lo transitamos sabemos a qué nos referimos. Sí, totalmente. Y aquí con respecto a tus emprendimientos, yo quisiera que nos compartieras a todos nuestros seguidores, a todos los que ven este podcast, los tips para los que quieren desarrollar estas ideas que tienen en su cabeza de emprendimiento en un territorio nuevo como es otro país, ya sea aquí en Europa o en cualquier parte del mundo. ¿Qué tips nos darías? En principio, mucho del instinto de la experiencia, o sea, propia de cada uno, el no compararse con nadie. Siempre digo que uno se tiene que superar a uno mismo, ¿no?
¿no? A otra persona que en mi caso sería que teje, ¿no? No estar mirando, ese tiene más seguidores, ese tiene que vende tal producto un poco más. O sea, yo siempre digo que mi meta soy yo, que soñaba con vender un tejido, ser autosuperador en ese sentido, y siempre tratar de aprender de los demás, de hacer comunidad, de rodearse de gente que te inspire, que te apoye. Eso, un poco la gente que te rodea es un montón, y siempre las ganas de seguir adelante, aunque cueste, aunque sea difícil, ir animarse, en mi caso, hablar en polaco un poquito, aprenderse algunas palabras como bienvenidos, como cuánto sale, saber manejar el dinero, y eso, traer un poco, sí, la gente que se acerca, obviamente, en mi caso les da curiosidad cosas sobre Argentina, bueno, me empiezan a preguntar cosas sobre mi país. Me pasa que observo mucho también otras emprendedoras cuando hacemos ferias y cosas así, y hay como eso de las ganas que tiene un emprendedor de mostrar algo que hace. Eso creo que es único de cada uno. O sea, eso es propio de cada uno, porque te das cuenta del amor que le ponen a lo que hacen, y eso me parece que es la clave. Eso es lo que nos diferencia a cada uno, el amor con que cada uno va haciendo las cosas. Gracias, Jimena. Y nosotras en un espacio nos conocimos en eso, ¿no? Estamos emprendiendo en la feria, vendiendo en Cracovia. En Cracovia. Ujú. Y Sí. qué bonito es ver cómo hemos crecido, porque yo también he crecido con mi emprendimiento, lo que tú dices, y Sí. que este espacio también sea para los que nos están viendo, que no nos dé miedo. A veces también los temores como que nos frenan, como a lanzarnos. Acá hay emprendedores de gastronomía, artesanía, de pintar, de escribir, Sí. como tu caso también. Sí. Y qué bonitas historias, porque sabemos que esto también es de motivación para otros, los que están allá atrás, que dicen, ¿será que sí? ¿Será que no? Sí, sí, sí. Apostar Intentar. ya es un primer paso para mí. O sea, ya apostar a que puede funcionar es un primer paso. Y apoyarnos, o sea, hacer red. Nosotras hacemos cosas muy, muy diferentes, pero creo que desde el lado de apoyarnos, de acompañarnos, de observar a la gente, qué puede funcionar y qué no, y pasarnos tips no sé, yo por ahí a vos te pregunto, ¿qué cosas se venden en tu ciudad? Como más Sí. por el lado de tu país o por cosas sobre Polonia. Entonces, eso es un montón. Sí, y Jimena, antes de despedirnos de este episodio número 7, para que nos cuentes así brevemente sobre el proceso que estás haciendo creando comunidad con otras mamás latinas allá en Cracovia. Un poco también que tiene que ver con todo lo que hago, ¿no? Que es tejer, y el libro es pensar en que puedo ayudar a otra persona. Y así surgió con dos amigas que las conocí por redes. Nos conocimos personalmente recién el año pasado, que tuvimos la oportunidad de viajar. Y bueno, eran de las redes, empezamos a seguirnos y empezamos a crear algo que nos hacía falta a nosotras. Una comunidad de mamás que hable de la maternidad de verdad, que hable de la mamá, porque a veces las comunidades de mamás muchas veces hablan sobre los hijos, sobre la crianza de los hijos, y se borra un poco el rol de la mamá, la carga mental, el autocuidado. Y bueno, como que a las tres nos faltaba un poquito de eso, y lo creamos. Así que decidimos hacer este espacio que se llama Mamás Latinas por el Mundo. Las tres somos argentinas, pero yo estoy en Polonia, una está en Italia y la otra está en Suecia. Así que, como les decía, amo estos proyectos entre amigas, porque sé el trabajo que hay detrás, y sé las ganas, y sé que a veces el rédito uno no lo hace por lo que puede recibir o que puede generar, sino que lo que hay atrás, con las ganas de generar una comunidad genuina, en nuestro caso, de muchas mamás. Hablar de maternidad, a veces nosotros sentimos mucha culpa o no sabemos si está del todo bien. Y bueno, los argentinos tenemos un poco de eso, de hablar sin filtro. Entonces lo aprovechamos ahí un poco, y es un espacio que recién está creciendo, pero que amamos un montón. Jimena, gracias. Interesante, Jimena, esos grupos de WhatsApp, cuando dices Latinas por el Mundo se llaman, ¿verdad? Los grupos. Sí. Quiere decir que no solo de Argentina, sino de cualquier parte del mundo, Sí. ¿verdad? Nosotros Ok. quizás empatizamos porque somos argentinas las tres, y realidad es que somos amigas, o sea, empezó todo así, pero bueno, mamás las tres y tenemos hijos en diferentes edades,
desde niños, mi hija es una de las más chiquitas, hasta adolescentes y preadolescentes. Entonces, hablamos casi todas nuestras interacciones tenían que ver con la maternidad y no encontrábamos, las tres estamos en redes también, y no encontrábamos como ese espacio, como decía Kelly al principio, seguro o tranquilo, o como ver la maternidad como la veíamos nosotros, real y de verdad. Entonces, bueno, decidimos arrancar. Ay, gracias. Y nos despedimos y agradecemos tu apoyo, tu esta entrevista y bueno, en el capítulo pondremos toda la información de tus redes. Bueno, para gracias, que te muchas sigan. gracias. Gracias a ustedes por el espacio, muchos éxitos y bueno, ahí estoy para lo que necesiten. Gracias. Un Chao. abrazo. Chao. Chau, Gracias. chau. Hola, gracias por llegar a nuestro capítulo 7. Estamos felices. Gracias por compartir nuestro contenido, por verlo. Ahora queremos que hagan parte de nuestra comunidad. Queremos que nos compartan un reel donde nos cuenten quiénes son, de qué país vienen, a qué país decidieron migrar y nos taguen con @raíces en la maleta. Los esperamos y nos vemos en el 8º capítulo. ¡Chao!